vamos a pasar ahora por último, espero se haya entendido, vamos a pasar ahora por último a un truquito final para los que se quedaron en el directo, que en este caso les quiero mostrar un truquito visual, ¿sí? Interactivo, dinámico, de cómo podemos crear un checklist, ¿sí? Pero con resultados dinámicos, ¿sí? La idea acá es, voy a mostrarles dos métodos. Un método que utilice una columna auxiliar, que no es el ideal, ¿sí? Pero muchas veces por ahí tenemos esa columna auxiliar o la necesitamos y podemos necesitar aplicarla, entonces vamos a verlo. Y después vamos a ver un método mucho más automatizado y mucho más rápido, más limpio y más eficiente, porque no utiliza columnas auxiliares y demás, que es justamente un truquito que les doy en una personalización de los formatos. Ahora van a ver de qué hablamos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos un rango de datos. Esto no es una columna, no es una tabla, perdón, es simplemente un rango. Siempre lo hacemos muy a modo didáctico, ¿sí? muy reducido y simple para que vean el concepto, que es lo que me interesa que adquieran. Tenemos una columna A con valores, estos serían como procesos de fabricación o, ¿sí? o de producción, ¿sí? Desde la adquisición, elaboración, ensamble, revisión, empaque y distribución. Lo que queremos acá es generar un check, ¿sí? Una casilla de verificación, de esas que son de check, de tilde, ¿sí? Y que en función de si tenemos el tilde o no, digamos tildado, ¿sí? En esa casilla, que me aparezca un estado distinto, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero el método con columna auxiliar. Yo lo que voy a hacer es, voy a generar una columna a la izquierda del check, ¿sí? En este caso acá, vamos a marcarla en gris para que se entienda que es una columna auxiliar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, fíjense. Lo que vamos a crear es, en estado, ¿sí? Yo acá voy a crear un condicional simple, justamente de dos palabras. Por ejemplo, voy a decirle que si la celda B2, que en este caso va a ser la celda de la columna auxiliar, ¿sí? Es igual a verdadero, ya van a ver, ¿sí? Quiero que me devuelva OK. Es decir, digamos que ya está realizado el proceso, esa tarea, ¿sí? Caso contrario, que me diga que está pendiente. ¿Bien? Bueno, le doy enter a esto, obviamente. Ahora estamos hacia abajo si lo queremos. Vamos a hacerlo uno por uno, después lo vemos. Entonces, me devuelve pendiente, obviamente, porque acá no dice verdadero, ¿sí? Obviamente, si no me diría OK. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es, vamos a crear un check. En este caso vamos a ir a programador, ¿sí? La pestaña de programador. Recuerden, si no la tienen, pueden incluirla dentro de la pestaña de opciones de Excel. Dentro de la parte de pestañas, incluir el menú, ¿sí? El menú de programador está dentro de lo que es opciones. Y vamos a ir a insertar, y vamos a ir a control de formulario, casilla, ¿sí? Un control de formulario de casilla. Entonces vamos a crearlo acá, en el donde dice check. En este caso vamos a borrarle el texto porque no lo vamos a utilizar, ¿sí? Simplemente. Y lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo más o menos ahí en la referencia, ¿sí? Lo podemos agrandar, esto lo vamos a dejar por ahora ahí. Si yo le doy a esto tilde, ¿ven? La idea sería obviamente que si esto ya está generada, esta tarea está generada, yo le daría un check acá. Pero al hacer clic en check, yo quiero que acá me diga OK, ¿sí? Es decir, como que se relacione dinámicamente con el check el estado. ¿Cómo podemos hacer eso? Entonces, vamos a ir a botón derecho, ¿sí? Dentro de esa casilla de verificación. Vamos a ir a formato de control, ¿sí? Valor sin activar, esto no hace caso en este caso, no hay problema. Pero lo interesante de esto es vincular con la celda. Entonces, yo lo voy a vincular con la celda B2, ¿sí? Que la celda B2 es la que en teoría debería decir verdadero o falso, ¿sí? Entonces, fíjense que automáticamente me lo va a completar como valor absoluto, ¿sí? Esto es lo mismo porque aunque lo cambiemos, se va a fijar nuevamente como absoluto. O sea, si yo esto lo dejo como referencia relativa y lo arrastro, no va a funcionar. O sea, tienen que dejarlo absoluto e ir haciendo uno por uno. Esa es una de las limitantes que tiene estos desarrollos. Pero bueno, vincular con la celda B2. Si yo le doy entre esto, ¿sí? Y fíjense, ahora si yo le doy clic a esto, fíjense que automáticamente, ¿ven? Me genera la palabra verdadero y automáticamente el estado pasa OK porque acá dice verdadero. Y si vuelvo a destilar el check, me dice falso y acá me dice pendiente. Así que es un poco la idea de lo que yo quiero. Entonces, automáticamente yo podría ocultar esta columna, ¿sí? Y decir, bueno, listo, entonces adquisición, ya está hecho, le doy al tilde. Entonces me aparece estado pendiente OK, ¿sí? Vamos a arrastrar esto hacia abajo, ¿sí? Y vamos a copiar, vamos a arrastrar hacia abajo así, ahí está. Pero fíjense que al arrastrar hacia abajo, igualmente si yo hago clic, ven que automáticamente selecciona a todos, porque las referencias quedaron sobre B2. Entonces habría que hacer clic sobre cada uno de ellos y construir la referencia sobre la celda auxiliar, que en este caso está oculta, B3, que es la que le sigue. En este caso sería, ven, B4, ¿sí? Les digo que esto hay que hacerlo manual porque aunque pongan B2 relativo y arrastren no funciona. Yo ya lo he comprobado eso. Entonces acá sería B5, acá sería B6, ¿sí? Y acá sería B7, ¿sí?
Entonces, automáticamente ahí ya generamos nuestro checklist con resultados dinámicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tareas se realizaron? La adquisición se realizó, se hizo el ensamble, se hizo la revisión. Bueno, en este caso son consecutivos, ¿no? Digamos, no sucedería por ahí esto, pero... O sea, la elaboración tiene que estar ante el ensamble y demás, pero supongamos que son tareas independientes entre sí, no consecutivas. Pero bueno, la idea es, ven, pueden hacer clic en los que necesitan, ¿sí? Y automáticamente eso se convierte en OK y los otros en pendiente, ¿sí? Como un estado de texto visible con una alerta o lo que nos diga que hay que hacer y el check automático, ¿sí? Pero bien, ¿cuál es el problema de esto? Que mostramos las columnas, estamos utilizando, ven, una columna auxiliar de verdadero o falso, ¿sí? Que en realidad es un poco desprolijo, o sea, porque estamos trabajando con una columna auxiliar, tenemos que ocultarla, además de que obviamente genera mayor proceso de cálculo y demás, ¿no? Entonces, les voy a mostrar un truco ahora para no necesariamente tener que hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a volver atrás, vamos a borrar todo, vamos a hacer todo de nuevo, vamos a borrar todos los checks, un segundo, borramos todos los checks. Estamos. Y fíjense, les voy a mostrar un truquito ahora. Entonces, volvemos a comenzar. El estado, dijimos, sí, en este caso la referencia era, digamos, la columna B2 que era auxiliar. Pero en este caso no vamos a utilizar una auxiliar, vamos a utilizar la misma celda de check, ¿sí? Ay, perdón, B2, sí, está bien, pendiente. Bueno, entonces, vamos a usar la misma celda de B2, ¿sí? Vamos a crear nuevamente la casilla de verificación, ¿sí? Vamos a borrar el texto. Lo pegamos, lo arrastramos un poquito ahí para que quede en el medio. Ahí está. Entonces, fíjense, yo ahora le doy enter a esto. Todavía no está relacionada. Entonces yo voy a formato de control. Vamos nuevamente a vincular con la celda. Pero en este caso, en vez de vincularlo con la celda auxiliar que era B2 antes, lo vamos a vincular con la misma celda de check, ¿sí? Ahora bien, uno dirá, bueno, perfecto. Pero lo que va a suceder, fíjense, si yo le doy enter a esto y automáticamente le doy al tilde, me aparece la palabra verdadero o falso. Ahora sobre la misma celda donde está el check. Recuerdan que antes estaba sobre la celda auxiliar, ¿sí? El tema de la celda auxiliar es que ocultándola automáticamente, digamos, ya teníamos esto más limpio y podíamos trabajar así. Pero estamos utilizando una columna auxiliar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que ahora, sobre la misma celda que estamos aplicando el check, podamos omitir ese texto, ¿sí? De verdadero o falso que automáticamente lo genera esa fórmula, ¿sí? Entonces, yo podría, fíjense una cosa que interesante, si yo sobre la misma celda le digo que automáticamente, no, la borro, ¿no? Digo, bueno, en vez de falso le voy a decir que sea igual a vacío, por ejemplo, ¿no? Vamos a probar algo, fíjense, yo le digo ahora vacío, ¿sí? Para que no moleste, digamos, ese texto, si yo hago el tilde automáticamente lo vuelve a convertir. Ven que el checklist automáticamente reconstruye el contenido de esa celda, ¿ven? Lo mismo, si yo podría acá poner una función para que me vuelva así, podría poner si, por ejemplo, si... vamos a poner cualquier cosa, por ejemplo, si una celda, la celda A2, digamos, que tiene texto, ¿no? Si esta celda es distinto de vacío, por ejemplo, ¿sí? Si es distinto de vacío, justamente me devuelve vacío. Caso contrario, vacío. Es decir, forzamos de las dos maneras vacío, ¿no? Por poner un condicional simple. Le damos enter a esto y fíjense que automáticamente me cambia la construcción de lo que tiene el contenido de esa celda. Entonces, no hay forma, ¿sí? Por medio de desarrollos internos de fórmulas o de sintaxis en esa celda de poder cambiar esa aplicación que me genera el checklist de falsos verdaderos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es aplicar una personalización de formato a esa celda y es una personalización muy particular, van a ver. Entonces lo que vamos a hacer es a esta celda vamos a seleccionarla, ¿sí? Vamos a ir a vamos a ir acá a la pestaña dentro de inicio a número, vamos a ir a personalizar, ¿sí? En este caso vamos a ir a más formatos, ¿sí? Y vamos a ir dentro del formato de celdas de número, vamos a ir a personalizada, ¿sí? Y dentro de las personalizadas, ¿sí? Fíjense que acá muestra un par, pero estas no son todas las que hay muchísimas más, ¿sí? Hay una que acá no está detallada, que es justamente la que nosotros necesitamos para que quede la celda en blanco como forma de personalización y no la pueda adulterar, digamos, una casilla de verificación, es el tipo triple punto y coma, ¿sí? Perdón. Triple punto y coma, ¿sí? Personalizada triple punto y coma. Entonces le damos enter esto y ahora fíjense qué va a suceder cuando yo le hago clic al tilde. ¿Ven? Automáticamente borramos, o mejor dicho, hicimos una configuración personalizada para que justamente la aplicación del checklist no nos adultere el resultado en el fondo, ¿sí? Que genera el checklist de verdadero y falso, ¿sí? Entonces automáticamente esto lo arrastramos hacia abajo, copiamos el formato, ¿sí? Porque si no, ahí está.
automáticamente copia el formato, perdón, ven que está como personalizado. Lo único que hacemos después entonces es cambiar las referencias, que era lo que nos quedaba pendiente para hacer en cada uno de esos, que eso obviamente les decía que no hay forma de reemplazarlo, por lo menos desconozco una forma, pero fíjense que mucho más prolijo hacerlo de esta manera. Uy, perdón. Sin necesidad de una fórmula, de utilizar una columna auxiliar. ¿Ven? Fíjense, automáticamente tenemos lo mismo, ¿ven? Pero en este caso estamos aplicando el checklist sobre la misma columna B sin necesidad de una columna auxiliar, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo es cambiando la personalización, mejor dicho, el formato de personalización de los números, ¿sí? De la configuración de números que tiene, o mejor dicho, la celda, parte de lo que es personalización de números, ¿sí? Porque acá dice personalización de número, pero básicamente la idea es la configuración de la celda, el formato de la celda, ¿sí? Y automáticamente tenemos nuestro checklist, ¿sí? Con rango dinámico. Acá creo que me confundí un error. Este creo que es B7, ¿no? No lo puse, me parece. Ahí está. Listo. Y ahí está. Y ahí tenemos independientemente nuestros checklists, ¿sí? Automáticamente con resultados dinámicos en función de obviamente los que tengan el check y de un condicional simple con dos resultados como verdadero o pendiente, o podemos poner la cantidad que queramos obviamente con distintos condicionales o si conjunto o lo que sea, ¿sí? Así que bueno, es un poquito el truco final que les quería dejar, ¿sí? Y sobre todo el truquito del triple coma en la personalización del formato de número de celda, que no es muy, eso muchos no lo conocen y es un truquito bastante viola para ocultar el contenido de una celda cuando estamos aplicando este tipo de aplicaciones.